Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Salma Kaori Granado Zamora. Pertenezco a la Universidad Autónoma de Guerrero, Facultad de Medicina. El día de hoy les vengo a exponer el capítulo número 6, que es el de neoplasias, de el libro de Patología Humana Robbins, la 10ª edición. Los temas que voy a exponer el día de hoy van a ser epidemiología, genes en el cáncer y lesiones genéticas en el cáncer. Bueno, pero antes de comenzar con el tema vamos a definir estos tres conceptos muy importantes que son neoplasia, cáncer y oncología. Muchos piensan cuando les dicen neoplasia que es cáncer y no es así. La neoplasia viene siendo un crecimiento nuevo. Viene siendo lo que es la masa anormal de tejido cuyo crecimiento excede y no está coordinado con los tejidos normales. En neoplasia vamos a encontrar lo que es los tumores y lo que es clonal, o sea, es clonal. El tumor sabemos que es una masa de tejido, una parte del organismo cuyas células sufren un crecimiento normal y no tienen ninguna función fisiológica. Y pues lo clonal que es reproducido a partir de una célula originaria. Cáncer no es más que una enfermedad, sino muchos trastornos que comparten una alteración profunda de la regulación del crecimiento. Es crónico degenerativo y esto se va a dar principalmente que es una mutación en el ADN. Ahí es donde lo vamos a determinar. Y oncología pues se encarga del estudio de las neoplasias, ya sea benignas o malignas, el estudio de tumores, entre otras. Bueno, vamos a comenzar con el primer tema, que es epidemiología. Epidemiología es una rama de la salud pública. La epidemiología se va a definir como una ciencia que estudia la frecuencia de aparición de la enfermedad y de sus determinantes en la población. Bueno, como ya les dije anteriormente, la neoplasia tiene que ver con los tumores. Como todos sabemos, existen tumores benignos y tumores malignos. Ahorita vamos a centrarnos principalmente en lo que son los tumores malignos, que esos tienen que ver principalmente con el cáncer. Y bueno, como ya les dije, la epidemiología estudia la frecuencia de la aparición de las enfermedades. Pues el estudio de la aparición del cáncer en las poblaciones ha contribuido de forma notable a los conocimientos acerca de su origen. Primero tenemos un ejemplo que es el tabaquismo. Ese concepto está establecido que es causa del carcinoma de pulmón y que está derivado o que se puede decir que se ha determinado gracias a esos estudios epidemiológicos. También tenemos lo que es el cáncer de colon, que esa es una comparación de la incidencia de cáncer y los patrones dietéticos en el mundo occidental y en África, que este llevó a plantear que la grasa de la dieta y la fibra que se da en estos continentes puede ser factores importantes en el origen de este cáncer. Y pues gracias a estos estudios epidemiológicos se puede obtener mucha información acerca de las causas del cáncer, que relacionan algunos factores ambientales, raciales, que esos posiblemente son hereditarios, y culturales con la aparición de neoplasias específicas. Y pues algunas enfermedades asociadas a un aumento de riesgo de sufrir un cáncer también aportan información sobre la patogenia del cáncer. También tenemos lo que es la incidencia del cáncer. Vamos a tener a nivel mundial y en Estados Unidos. Y bueno, a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, estimó que en el año 2012 había unos 14.2 millones de casos nuevos de cáncer a nivel mundial, que podrían causar unos 8.2 millones de muertes, o sea, unos 22.500 muertes diarias. Además, el aumento de tamaño de la población hace que para el año 2035 la OMS calcule que el número de casos de cáncer puede aumentar hasta 24 millones, con 14.6 millones de muertes teniendo en cuenta las cifras de mortalidad actuales. Pues realmente esas cifras son pues de miedo porque son unos números muy altos que pues realmente no nos imaginábamos que pueda llegar a tanto. En cuestión de Estados Unidos, se estimó que en el año 2016 habría unos 1.69 millones de nuevos casos de cáncer y 595.000 muertes por esta causa. Bueno, en la siguiente imagen les muestro lo que es la incidencia y la mortalidad estimadas por cáncer según la localización y sexo en Estados Unidos. Aquí no se incluye lo que son los carcinomas epidermoide y vasocelular, cutáneos, ni los carcinomas in situ, salvo el vesical. Bueno, si usan
observar los porcentajes a detalle, pueden poner pausa al video y observarlos con más detalle. Bueno, la mortalidad de muchas variantes de cáncer, la mortalidad de muchas variantes de cáncer ha sufrido cambios. Desde 1995, la incidencia de cáncer en los hombres y las mujeres norteamericanos se ha mantenido relativamente estable, aunque la mortalidad se ha reducido un 20% en los hombres y un 10% en las mujeres. Tenemos que un 80% del descenso de la mortalidad en los hombres se debe a la menor mortalidad de los carcinomas, en este caso pulmón, próstata y colon, mientras que en las mujeres es casi un 60%. De esta reducción se explica por la mejora de la mortalidad del cáncer de mama y colorectal. Y bueno, en este caso, el menor consumo de tabaco explica la reducción de la mortalidad por cáncer de pulmón, mientras que la mejora en la detección y tratamiento explica la reducción de la mortalidad de los cánceres colorectales, mamarios en mujeres y de próstata. Obviamente que esas son las causas del cual pues, ha bajado el índice gracias a pues determinar la causa y pues llevar a un tratamiento y a un estilo de vida más oportuno. Ahora vamos a hablar de otro factor que es determinante del cáncer. Al parecer, parece que las exposiciones ambientales son los factores de riesgo dominantes en muchos cánceres frecuentes, lo que sugiere que en un elevado porcentaje de los mismos serían susceptibles de ser prevenidos. Esta idea viene apoyada por los datos de variación geográfica en la mortalidad de las formas específicas de cáncer, que parecen deberse principalmente a diferencias en las exposiciones ambientales. Por ejemplo, tenemos que la mortalidad por cáncer de mama es de 4 a 5 veces más alta en Estados Unidos y Europa que en Japón, pero por el contrario, la mortalidad por cáncer gástrico en ambos sexos es unas 7 veces más elevada en Japón que en Estados Unidos. Aquí el hepatocarcinoma o carcinoma hepatocelular es relativamente infrecuente en Estados Unidos, pero es el cáncer más mortal en muchas poblaciones africanas. Casi todas las evidencias indican que esas diferencias geográficas tienen que ver con un origen ambiental más que genético. Y bueno, no faltan factores ambientales que contribuyen al cáncer, porque abundan en el entorno, en el lugar de trabajo, los alimentos, las prácticas personales o pueden ser universales como la luz solar o otros entornos urbanos. Bueno, siguiendo con el tema de factores ambientales, vamos a tener exposiciones ambientales más importantes vinculadas con el cáncer, que se van a incluir la dieta, el tabaco, el alcohol, antecedentes obstétricos y agentes infecciosos. Dentro de la dieta, ¿por qué la dieta? Dado a que pues, diariamente ingerimos muchos productos y alimentos que ya no son naturales, tienen muchísimos químicos y muchos conservadores. Algunas características de la dieta se han considerado predisponentes de forma generalizada. La obesidad, que actualmente es epidémica en Estados Unidos, y se asocia a un modesto incremento del riesgo de desarrollar muchos tipos de cáncer distintos. El tabaco, pues el consumo de tabaco, sobre todo pues, los cigarrillos obviamente, se ha vinculado con el cáncer de boca, faringe, laringe, esófago, páncreas, vejiga y de forma más significativa pulmón, dado que hasta un 90% de las muertes por este cáncer se relaciona con el tabaco. El alcohol, pues el alcohol es un factor de riesgo independiente de los carcinomas de bucofaringe. El alcohol es súper dañino para nuestra salud, ya que pues puede generar muchos daños en la bucofaringe, la laringe, el esófago y en el hígado en relación con la cirrosis hepática. Además, el alcohol y el tabaco aumentan de forma significativa el riesgo de sufrir cáncer en las vías respiratorias altas y el tubo digestivo proximal. En los antecedentes obstétricos tenemos que existen potentes evidencias de que la exposición acumulada durante toda la vida a la estimulación estrogénica, sobre todo sin contrarrestar por la progesterona, aumenta el riesgo de desarrollar cánceres de endometrio y cáncer de mama, dado que pues estos tejidos son sensibles a los estrógenos. Y ya por último, los agentes infecciosos
Se estima que estos agentes provocan un 15% de los cánceres a nivel global. Bueno, ahora vamos a hablar de edad y cáncer. En general, la frecuencia de cáncer aumenta con la edad. La mayor parte de las muertes por cáncer se producen entre los 55 y los 75 años. La mortalidad se reduce, igual que el porcentaje de población superados a los 75 años. El aumento de incidencia con la edad puede explicarse por la acumulación de mutaciones somáticas que conducen a la aparición de neoplasias malignas. La menor competencia inmunitaria con la edad también puede influir. Aunque el cáncer afecta preferentemente a adultos ancianos, también es responsable de algo más del 10% de las muertes en los niños menores de 15 años. Los cánceres más mortales en los niños son las leucemias, los tumores del sistema nervioso central, los linfomas y los sarcomas de partes blandas y óseos. Ahora vamos a hablar de los trastornos predisponentes adquiridos. Entre los trastornos adquiridos que predisponen al cáncer tenemos lo que es la inflamación crónica, la inmunodeficiencia o las lesiones precursoras. En la inflamación crónica, los tumores que aparecen sobre todo en estos procesos inflamatorios crónicos suelen ser carcinomas, pero también pueden ser mesoteliomas y diversos tipos de linfoma. En la inmunodeficiencia predispone sobre todo el desarrollo de cánceres inducidos por virus, incluidos algunos tipos específicos de linfoma y carcinoma, y algunas proliferaciones pseudosarcomatosas. Y en las lesiones precursoras, estos son trastornos localizados de la diferenciación epitelial que se asocian a un riesgo alto de un desarrollo de un carcinoma, de igual manera, igual que la inmunodeficiencia. Pueden aparecer de forma secundaria a la inflamación crónica, también de igual manera, o de trastornos hormonales, en los tejidos sensibles a hormonas, o pueden ser espontáneas. Los análisis moleculares han demostrado que las lesiones precursoras, con frecuencia, estas tienen algunas de las alteraciones genéticas que están presentes en los cánceres asociados. Bueno, siguiendo con las lesiones precursoras, también tenemos que se han descrito muchas lesiones precursoras distintas, entre las cuales van a destacar las siguientes por su frecuencia. Tenemos lo que es la metaplasia escamosa y displasia de la mucosa bronquial. Se ven en fumadores habituales en factores de riesgo de cáncer de pulmón. En la hiperplasia y displasia de endometrio, que aparecen en las mujeres con estimulación estrogénica no contrarrestada y que es un factor de riesgo de carcinoma endometrial. También tenemos la leucoplasia de la cavidad oral, la vulva y el pene, que puede progresar a carcinoma epidermoide. Y el adenoma velloso de colon es asociado a un alto riesgo de progresión a carcinoma colorectal. Interacciones entre los factores ambientales y genéticos. Dentro de los factores genéticos, como todos sabemos, el cáncer viene siendo un rasgo que es hereditario en algunas familias. El cáncer se comporta como un rasgo hereditario en algunas familias en general por mutaciones en la línea germinal que afectan a la función de un gen supresor de cáncer, los denominados genes supresores de tumores. Aunque las evidencias indican que los cánceres esporádicos se pueden atribuir a una gran medida a factores ambientales o trastornos predisponentes adquiridos, la ausencia de antecedentes familiares no descarta un componente hereditario. En realidad puede ser difícil diferenciar las influencias hereditarias y genéticas porque con frecuencia esos factores interactúan. Además, los factores genéticos pueden modificar el riesgo de desarrollar los cánceres inducidos por el ambiente.
Dentro de los ejemplos que les voy a decir hoy, tenemos lo que es el ejemplo de citocromo P50. Aquí está vinculado con la variación hereditaria de las enzimas que metabolizan los procarcinógenos a carcinógenos activos. Pero por el contrario, los factores ambientales pueden condicionar el riesgo de desarrollar un cáncer, incluso pacientes que heredan genes de cáncer bien definidos. Otro ejemplo también es el riesgo de cáncer de mama en mujeres que heredan una copia mutada en los genes supresores de tumores BRCA1 o BRCA2. Es casi el triple en las mujeres nacidas después de 1940 que antes. Quizás esto sea por los cambios en la conducta reproductiva o el aumento de la obesidad en los últimos tiempos. Bueno, ahora vamos a hablar del siguiente tema, que es genes en el cáncer. Los genes del cáncer son varios, cientos, y se sigue descubriendo algunos nuevos. Estos genes no solo son numerosos, sino que también se llaman con acrónimos impronunciables y que son difíciles de recordar. Una forma de tratar de simplificar esta complejidad es considerar que los genes del cáncer se pueden clasificar dentro de una de 4 clases funcionales principales. A continuación vamos a verlos. Bueno, como les dije anteriormente, los genes en el cáncer se van a clasificar en 4 clases funcionales principales. Primero tenemos lo que son los oncogenes, que estos son genes que inducen un fenotipo transformado cuando se expresan por las células, fomentando un aumento de crecimiento celular. Un descubrimiento fundamental en el cáncer fue que los oncogenes son versiones mutadas o sobreexpresadas de los genes celulares normales. O sea, son como una copia exagerada, que se llaman protooncogenes. La mayor parte de los oncogenes codifican factores de transcripción, que son factores que participan en las vías de transmisión de señales que estimulan el crecimiento o que fomentan la supervivencia celular. Estos se consideran genes dominantes porque una mutación que afecta a un solo alelo es suficiente para ocasionar un efecto broncógeno. Los siguientes son los genes supresores tumorales. Estos son los que impiden en condiciones normales el crecimiento incontrolado, y la mutación o pérdida de los mismos en una célula permite que aparezca el fenotipo transformado. Con frecuencia es preciso que los 2 alelos normales de los genes supresores de tumores se dañen para que las células se transformen. Los genes supresores de tumores se pueden clasificar en 2 grupos generales. Primero tenemos los que son los directores, que se comportan como importantes frenos para la proliferación celular, o sea, como si fueran barreras. Y los guardianes, que son responsables de la percepción del daño genómico. Bueno, como les decía, pues los genes en el cáncer se van a clasificar en 4 clases funcionales principales. Primero tenemos los oncogenes, que son genes que inducen un fenotipo transformado cuando se expresan por las células, fomentando un aumento del crecimiento celular. Un descubrimiento fundamental en el cáncer fue que los oncogenes son versiones mutadas o sobreexpresadas de los genes celulares normales, que se llaman protooncogenes. La mayor parte de los oncogenes codifican factores de transcripción, que son factores que participan en las vías de transmisión de señales que estimulan el crecimiento o que fomentan la supervivencia celular. Después vamos a tener lo que son los genes supresores de tumores, que son los que impiden en condiciones normales el crecimiento incontrolado y la mutación o pérdida de los mismos en una célula, que va a permitir que aparezca el fenotipo transformado. Con frecuencia es preciso que los 2 alelos normales de los genes supresores de tumores se dañen para que la célula se transforme. Los genes supresores de tumores se pueden clasificar en 2 grupos generales, que son los directores, que esos se comportan como importantes frenos para la proliferación celular, o sea, son como si fueran unas barreras, y los guardianes, que son responsables de la percepción del daño genómico. Bueno, como siguientes genes tenemos a los genes que regulan la apoptosis. Estos fomentan principalmente la supervivencia de las células en lugar de estimular la proliferación per se. Es fácil de comprender que los genes de esta clase protegen frente a la apoptosis. Con frecuencia están sobreexpresados en células cancerosas, mientras que los genes que fomentan la apoptosis suelen estar infraexpresados o inactivados funcionalmente por las mutaciones. Y ya por último tenemos lo que son los genes que regulan las interacciones entre las células tumorales y las células del huésped. Los genes que regulan las interacciones entre células tumorales y las células de huésped, dado que esos genes tienen con frecuencia mutaciones o alteraciones funcionales en algunos cánceres,
son de especial importancia que tienen los genes que fomentan o inhiben el reconocimiento de las células tumorales por el sistema inmunitario del huésped en este caso. Y bueno, en la mayor parte de los casos, las mutaciones que se originan los genes del cáncer se adquieren durante la vida y se limitan a las células cancerosas. Sin embargo, las mutaciones causantes se heredan a veces por la línea germinal y por eso aparecen en todas las células del cuerpo, lo que hace que el individuo afectado tenga un alto riesgo de desarrollar un cáncer. Bueno, los siguientes dos tenemos a los genes que regulan la apoptosis, que estos fomentan principalmente la supervivencia de las células en lugar de estimular la proliferación per se. Es fácil de comprender que los genes de esta clase que protegen frente a la apoptosis con frecuencia están sobreexpresados en las células cancerosas, mientras que los genes que fomentan la apoptosis suelen estar infraexpresados o inactivos funcionalmente por mutaciones. También tenemos los genes que regulan las interacciones entre las células tumorales y las células del huésped. Aquí los genes que regulan estas interacciones, dado que esos genes tienen con frecuencia mutaciones o alteraciones funcionales en algunos cánceres, tienen especial importancia, tienen los genes que fomentan o inhiben el reconocimiento de las células tumorales por el sistema inmunitario del huésped. Y bueno, en la mayor parte de los casos, las mutaciones que originan los genes del cáncer se adquieren durante la vida y se limitan a las células cancerosas. Sin embargo, las mutaciones causantes se heredan a veces por línea germinal y por eso aparecen en todas las células del cuerpo, lo que hace que el individuo afectado tenga un alto riesgo de desarrollar un cáncer. Y bueno, ahora pasamos al último tema, que son las lesiones genéticas en el cáncer. Los cambios genéticos presentes en los cánceres van desde mutaciones puntuales que afectan a un nucleótido único, a alteraciones de suficiente tamaño como para provocar cambios macroscópicos en la estructura de los cromosomas. Las modificaciones genéticas que caracterizan las mutaciones asociadas al cáncer pueden ser muy sutiles. Por ejemplo, mutaciones puntuales o inserciones y deleciones o suficientemente grandes como para producir modificaciones en el cariotipo. Se han identificado alteraciones cromosómicas específicas en la mayor parte de las leucemias y los linfomas y en un número cada vez mayor de tumores no hematopoyéticos, mientras que otros tumores se caracterizan por mutaciones puntuales concretas. Se cree que todos los cambios genéticos recurrentes alteran la actividad de uno o más genes del cáncer, de forma que las células afectadas pues adquieren una ventaja selectiva, posiblemente porque contribuyen a una o más de las características del cáncer. Dentro de las mutaciones tenemos dos tipos de mutaciones, que son las conductoras, que son aquellas también llamadas patógenas, y las pasajeras, que son las neutras. En las conductoras son aquellas que alteran la función de los genes del cáncer y de este modo contribuyen directamente al desarrollo o progresión de un cáncer determinado. En general son adquiridas, aunque en algunas ocasiones son hereditarias, como se pues ve en algunas ocasiones. Por el contrario, las mutaciones pasajeras son mutaciones adquiridas que son neutrales en términos de mantenimiento y no influyen sobre el comportamiento celular. Se limitan a aprovechar el viaje, se podría decir. Dado que se producen de forma aleatoria, las mutaciones pasajeras se dispersan por todo el genoma, mientras que las mutaciones conductoras se acumulan a nivel de los genes del cáncer. Bueno, actualmente se aprecia que sobre todo los cánceres causados por la exposición a carcinógenos como el melanoma y el cáncer de pulmón asociado al tabaco, el número de mutaciones pasajeras supera con mucho a las mutaciones conductoras. Y bueno, dado a esto, como el melanoma y el cáncer de pulmón asociado al tabaco, el número de mutaciones pues como supera, vamos a tener que en la mutación pasajera, una de las importancias de esta es que, por ejemplo, en los cánceres asociados a carcinógenos, el análisis de mutaciones ha aportado evidencia definitiva de que la mayor parte del daño genómico es causado de forma directa por el carcinógeno en cuestión. Y en segundo efecto más negativo en las mutaciones pasajeras es que crean variantes genéticas que, aunque inicialmente son neutrales, pueden dotar a las células tumorales de una ventaja selectiva ante el tratamiento. También tenemos lo que son las mutaciones puntuales. Las mutaciones puntuales pueden activar o pueden inactivar los productos proteicos de los genes afectados en función de su posición y consecuencia exacta.
Las mutaciones puntuales que convierten un protoncogen en un cogen, estas ocasionan una ganancia de función porque alteran los residuos de aminoácidos en un dominio que mantiene bajo control en la actividad de la proteína. El gen supresor de tumores que se suele afectar por las mutaciones puntuales es el TP53, que es el prototipo de gen supresor de tumores de tipo Guardian, como les dije anteriormente. Bueno, ahora vamos a hablar de los reordenamientos genéticos o translocaciones equilibradas. Tenemos que los reordenamientos de genes pueden deberse a translocaciones o inversiones cromosómicas. Las translocaciones e inversiones de cromosomas específicas se asocian de forma intensa a determinados tumores malignos, en concreto a neoplasias de origen hematopoyético u otros tipos de células mesenquimatosas. Tenemos que estos reordenamientos o translocaciones van a activar los protoncogenes, pero por medio de dos mecanismos. El primero es que algunos reordenamientos genéticos o algunas translocaciones provocan la sobreexpresión de protoncogenes al eliminar sus elementos reguladores normales y someterlos al control de un promotor inadecuado y muy activo. Tenemos dos tipos distintos de linfomas del linfocito B que van a participar en este reordenamiento. Tenemos en más del 90% de los casos el linfoma de Burkitt. Las células tienen una translocación en general entre los cromosomas 8 y 14 que causa la sobreexpresión del gen MIC en el cromosoma 8 por la yuxtaposición de los elementos reguladores del gen de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas en el cromosoma 14. También vamos a tener en los linfomas foliculares de los linfocitos B que hay una translocación recíproca entre los cromosomas de 14 y 18. Determina la sobreexpresión del gen antiapoptósico, BSL2 en el cromosoma 18, que también viene dirigida por los elementos reguladores del gen de la inmunoglobulina. Bueno, y el segundo reordenamiento o translocaciones es que crean que genes de fusión codifican nuevas proteínas químicas. El más notable aquí es el cromosoma Filadelfia, o también abreviado PH. En la leucemia mieloide crónica, que es una translocación recíproca equilibrada en el cromosoma 922. En consecuencia, el cromosoma 22 derivado llamado cromosoma Filadelfia parece más pequeño de lo normal. Este cambio citogenético se encuentra en más del 90% de los casos de la leucemia mieloide crónica y determina la fusión de partes del gen BCR en el cromosoma 22 con el gen ABL en el cromosoma 9. Los pocos casos de esta enfermedad negativos para el cromosoma Filadelfia tienen un gen de fusión que es el BCR y ABL críptico, cuya presencia en el sine qua non de esta enfermedad. También tenemos otros dos tipos de tumores mesenquimatosos, que son las neoplasias mieloides, que es la leucemia mieloide aguda, y los trastornos mieloproliferativos y los sarcomas. Estos también albergan con frecuencia el reordenamiento de genes. Esto, a diferencia de lo que sucede en las neoplasias linfoides, se desconoce la causa de las rupturas de ADN que explican los reordenamientos de los genes de las neoplasias mieloides y los sarcomas. En general, los reordenamientos presentes en sus casos crean genes de fusión que codifican tirosina sinasa hiperactivas parecidas a BCR y ABL o factores de transcripción oncógenos nuevos. Y pues un ejemplo bien característico de esta última situación es la translocación 1122 Q24 Q12 en el sarcoma de Ewing, que crea un gen de fusión que codifica una oncoproteína quimérica constituido por porciones de dos factores de transcripción distintos llamados EWS y FLI1. Bueno, ahora otro
lesión en el cáncer son las deleciones. Las deleciones son otra alteración prevalente en las células tumorales. La deleción de regiones específicas de los cromosomas pueden reducir la pérdida de genes supresores de tumores concretos. Las deleciones cromosómicas son la segunda anomalía más frecuente del cariotipo de las células tumorales. Estas llegan a ser más frecuentes pues en los tumores sólidos, hematopoyéticos. No siempre, pero llegan a ser más frecuentes ahí. La deleción de regiones específicas de los cromosomas puede dar lugar a genes supresores tumorales concretos, que en general requieren la inactivación de ambos alelos para que puedan contribuir a la carcinogenia en este caso, bueno, como ejemplo, y para lograrlo un mecanismo que se produce con frecuencia es la mutación puntual activadora de un alelo, enseguida por la deleción del otro alelo no mutado. Y bueno, aquí en la imagen podemos ver pues la zona de deleción, de lesión, perdón, antes de la deleción y después de la deleción. Como ven, pues disminuye pues el tamaño del cromosoma. Bueno, entre las amplificaciones génicas es otra lesión genética. Aquí los oncogenes pueden convertirse en oncogenes mediante amplificación, con la siguiente sobreexpresión de proteínas, que de lo que serían normales. Tal amplificación puede producir varios cientos de copias del protooncogen en la célula tumoral. Es posible identificar con facilidad los genes amplificados mediante hibridación molecular con las ondas de ADN adecuadas. Algunos de los ejemplos más relevantes en esta amplificación genética tenemos lo que es a nivel clínico, la amplificación son los que afectan el gen NMYC, este viene siendo en el neuroblastoma, y el gen HER2 en el cáncer de mama, NMIC, que en el neuroblastoma está amplificado en el 25 al 30% y en el cáncer de mama representa el 20%. La amplificación de HER2, también llamado ERBB2, se produce en el cáncer de mama, y el tratamiento con anticuerpos dirigido de forma selectiva frente al receptor codifica este gen ha resultado eficaz en este subgrupo de tumores. Bueno, la aneuploidía. La aneuploidía se define como un número de cromosomas que no es múltiplo del estado haploide. Es decir, en el hombre se refiere a un número de cromosomas que no es múltiplo de 23. Bueno, la aneuploidía es bastante frecuente en los cánceres, sobre todo en los carcinomas, y hace más de 100 años que se propuso como causa de la carcinogenia. Una de sus principales causas es que es consecuencia de errores en el control de la mitosis. O sea, como sabemos que es un efecto cromosómico, pues este se da en el error en el control de la mitosis, o sea, un mecanismo principal de control del ciclo celular que actúa evitando la segregación incorrecta de los cromosomas. El control de la mitosis evita la aneuploidía al inhibir el tránsito irreversible a la anafase, hasta que todos los cromosomas replicados hayan creado sus inserciones activadas con los microtúbulos del uso. La ausencia completa de control de la mitosis da lugar a una letalidad autónoma dirigida por la propia célula y como consecuencia de la incorrecta agregación masiva de los cromosomas. La ausencia completa del control de la mitosis, esta causa la rápida muerte celular como consecuencia de alteraciones en la segregación de los cromosomas. Y bueno, como ejemplo tenemos que la aneuploidía tiende a aumentar el número de copias de los oncogenes clave y reducir el número de copias de los supresores tumorales potentes. Y como les digo, por ejemplo, tenemos el cromosoma 8, que casi nunca se pierde y suele estar presente en mayor cantidad en las células tumorales, que este alberga el oncogen MYC. Por el contrario, segmentos del cromosoma 17 es el lugar donde se encuentra el gen TP53. Que suele perder y es raro que se produzca ganancia en estos mismos. Por tanto, el desarrollo y la progresión de los tumores puede venir condicionado por cambios en el número de cromosomas que aumenta la dosis de oncogenes y que al mismo tiempo limitan la actividad de los genes supresores. Ahora tenemos lo que es el microARN y el cáncer. El microARN es un fragmento de ARN monocatenario no codificador que mide aproximadamente 22 nucleótidos y que funciona como regulador negativo de los genes.
Este inhibe la expresión de los genes tras la transcripción porque reprime la reducción y en algunos casos por ruptura del ARN mensajero. Este microARN junto con el cáncer tiene importantes funciones. Por ejemplo, este inhibe la expresión post-transcripcional al reprimir la traducción, como ya les dije. Este regula el control del crecimiento, también la diferenciación, la supervivencia celular, aumenta la expresión de los oncogenes y reduce la expresión de los genes supresores tumorales. Estos mini ARN o microARN se denominan a veces oncomir. Por el contrario, cuando un microARN inhibe la traducción de un oncogen, la reducción en la cantidad o la funcionalidad del mismo causará una producción excesiva del producto oncogeno. Bueno, un ejemplo aquí nos habla de la regulación a la baja o la delección de algunos microARNs. En este caso, un ejemplo es en las leucemias y los linfomas, que determinan un aumento de expresión de BCL2, un gen antiapoptósico. Por tanto, una regulación negativa de BCL2 causa que algunos microARNs se comporten como genes supresores de tumores. Se ha detectado que también la desregulación de otros microARNs que controlan la expresión de los oncogenes RAS y MYC, en algunos casos, algunos tumores pulmonares y algunas leucemias, como ya les dije, de linfocitos B, respectivamente. Bueno, ya como por último tema tenemos lo que son las modificaciones epigenéticas y el cáncer. Primero vamos a definir rápidamente lo que es epigenética. La epigenética se refiere a los cambios hereditarios irreversibles que tienen lugar en la expresión génica sin que se produzca una mutación. Tales cambios implican modificaciones post-traducción en las histonas y la metilación del ADN que afectan a la expresión génica. Por otro lado, las células cancerosas se caracterizan por una hipometilación global del ADN e hipermetilación selectiva localizada en el promotor. De hecho, durante los últimos años ha sido evidente que los genes supresores de tumores se silencian en algunas ocasiones mediante hipermetilación de la secuencia promotora más que por mutaciones. Por tanto, los cambios epigenéticos pueden influir sobre la carcinogenia por muchos mecanismos. Los cambios genéticos en los cánceres pueden seleccionarse porque producen alteraciones del epigenoma, que estos que van a hacer van a favorecer el crecimiento y la supervivencia del cáncer. También tenemos que las modificaciones epigenéticas van a regular la expresión génica y van a permitir a las células con la misma constitución genética tener aspectos y funciones totalmente distintas. Un ejemplo de ellos son las neuronas y los queratinocitos. Y por último, como ejemplo, por ejemplo, en el gen Notch1 tiene una amplificación oncógena en la leucemia de los linfocitos T, pero se comporta como supresor de tumores en los carcinomas epidermoides. Y pues en esta dicotomía existe porque Notch1 activado, activa unos genes procrecimiento en los progenitores de los linfocitos T y genes supresores de tumores en los queratinocitos. Y bueno, eso sería todo. Les agradezco su atención prestada. Espero les haya gustado y pues que tengan un buen día.